Entonces, les cuento que, bueno, nosotros hemos estado viendo distintas formas como representar personajes fantásticos, ¿verdad? Como personajes de distintas historias, mitos y leyendas. Esta vez, la semana pasada estuvo el desafío propuesto de que ustedes lograran hacer una máscara, ¿cierto? Que representara a uno de los personajes que alcanzamos a ver, o bien por ahí alguien propuso un personaje de otra historia, eso igual está bien, ¿ya? Y les voy a mostrar ¿ven la presentación? ¿Se ve bien? Tía, no se ve. ¿No se ve? No. ¿Nadie lo ve? Sí se veía. Se veía, ya, la voy a poner de nuevo. Ahí se ve. Dedito para arriba, ¿sí? Sí. Ya, súper. El pelo. Entonces primero voy a, bueno, habían algunos que ya ayer, que ya hasta ayer, No se ve. cierren los micrófonos por favor un ratito, ¿ya? ¿Ah? ¿Podemos ¿Sí? cerrar el micrófono? No entiendo. Ya, ¿tenemos los micrófonos cerrados todos? Ok, entonces lo que yo les voy a mostrar es... Primero, ayer estuve revisando de trabajos que me enviaron que ya habían subido al mail, por eso lo estoy mostrando esto ahora, ya, por eso no están todos acá en esta presentación. Pero vamos viendo cuáles son los distintos resultados que han ido apareciendo sobre los personajes que ustedes eligieron, ¿ya? Por aquí, Nicolás, sí, representó, por ejemplo, al Caleuche y como la máscara pensaba en cuál era uno de estas personas, estos habitantes que se encontraban en este barco. Por aquí vemos un Millalobo, ¿se acuerdan de la historia del Millalobo? Del Millalobo y la Pincoya. Está claramente, es el Millalobo porque es el rostro de un lobo marino, ¿cierto? Como con cabello dorado. Por acá está, ¿cómo se llama este personaje? Es otro personaje que vimos dentro de una... Javier Viñalta. Tía, no se ve. ¿Se ve o no se ve? No se ve. ¿Pero quién no ve? ¿El resto ve? Yo sí veo. Es que me parece que es una persona la que no ve y esa persona debe tener Yo sí algún veo. problema con su configuración, porque el resto está viendo la presentación. Entonces, de pronto, si quiere, intente o entre de nuevo a la sesión y yo lo acepto de nuevo para ver si resuelve eso. ¿Ya? Por aquí, bueno, está vista de lejos, pero también acá fue una forma de representación que hizo a la Pincoya, ¿ya? Ella la representó de esa forma. Acá tengo otro Millalobo, también, el rostro del lobo marino. Tía, Dígame. yo antes no me logré entrar por la contraseña. ¿Ya? Ya. Acá hay otra representación del tuetué. Miren qué bonita máscara, como tiene esta forma de pájaro igual, ¿cierto? Es como la mezcla de pájaro y brujo. Perdón que estaban viendo el médico al lado. Bueno. Por acá hay otra representación de un marinero que vivía en el Caleuche. No, que está allá, en el coche. Y por aquí también hay otro brujo, hay otro tuetué.
¿Ven? Como empiezan a aparecer los resultados diferentes, cada uno fue resolviendo de distintas formas, con los materiales que tenían, ¿ya? Y eso está súper bien, ¿ya? Javier, sí. Después esa máscara es un mago. Sí, Un mago, sí. Está también bueno. hice una varita mágica, pero no recuerdo dónde la dejé. Bueno, tienes que después hacer una fotito con tu tarea, ¿ya? Con su nombre. Lo voy a hacer. ¿Por qué Se te salió el... Ya. Entonces ahora les voy a mostrar. ¿Ustedes han pensado, se han preguntado alguna vez cuáles son los orígenes de las máscaras? Todos hicieron máscaras, pero no sabemos desde cuándo existen estas máscaras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Desde cuándo creen que existen estas máscaras? ¿A quién se le ocurre? ¿De hace poquito? ¿De hace mucho tiempo? Montserrat, dígame. ya hace? Ahora ¿Desde cuándo crees tú que existen las máscaras? ¿Prendiste la estufa, hijo? Montserrat, no se escucha casi nada. ¿Ves el viento? qué buena, la aprendí ayer. Hoy, amiga mía, no le escucho nada. Voy a tomar el desayuno, Pablito, se va a ir. No, nada. No alcanza. Ya. Montserrat, no le escucho nada del micrófono. Para que ahí avise a ver si la pueden ayudar, ¿ya? A ver si hay que conectar algo más. Las máscaras, les cuento que existen casi desde que existe el ser humano, ¿ya? Porque en un principio las máscaras que utilizaban siempre tenían que ver como con rituales también, como rituales mágicos, ¿ya? Entonces, a partir de las máscaras también, uno sabía, por ejemplo, cómo eran como las culturas antiguas, si eran amistosas, si eran temerarias y agresivas, ¿verdad? Porque querían espantar al resto. Depende de cómo representaban, ¿ya? Pero las máscaras se conocen en muchas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, las máscaras precolombinas. Antes del descubrimiento de América, antes del 1400, de ahí hacia atrás, muchos años atrás, ya las usaban los chamanes de las tribus, ¿verdad? Buscaban representar distintos dioses, distintos como demonios de sus culturas, y ellos decían que con las máscaras se comunicaban con el más allá. También usaban las máscaras como eran objetos súper valiosos porque también los usaban como ofrendas para los dioses, ¿ya? Miren, se han encontrado máscaras desde hasta hace 1000 años antes de Cristo, o sea, máscaras precolombinas que tienen ya más de 3000 años. ¿Se dan cuenta la cantidad de tiempo desde hace cuánto ya existen las máscaras? En África también tenemos máscaras antiguas, ¿ya? Y las máscaras africanas también se usaban como forma, como contacto con lo sobrenatural, ¿ya? No hueveo. Se supone que ellos contaban que con las máscaras también se podían convertir en animales, por ejemplo, ¿ya? O que podían viajar del pasado al futuro con esas máscaras. Que acá tenemos también algunos ejemplos. ¿Se dan cuenta que hay máscaras que son también como un poquito espeluznantes? Como que dan un poquito de susto, por ejemplo, estas máscaras que ven ustedes acá, que tienen como dientes, como dientes de piraña, por ejemplo. A lo mejor eso también nos va contando que las culturas que hacían esas máscaras eran un poco temerarias, producían un poco de miedo para el resto de las comunidades. Máscaras griegas y romanas, ¿ya? El origen de la palabra máscara es de origen latino, ¿cierto? Los griegos y los romanos se dice que fueron los primeros en usar, pero las máscaras estas que cubrían entera la cabeza y que se exageraban la forma y se ponían orejas y se ponían peluca, ¿verdad? Pelucas falsas, orejas falsas, para poder crear personajes, porque ellos fueron los primeros que empezaron a usar las máscaras como forma como de teatralizar, como teatral, como para representar otros personajes, por ejemplo. Lo que hicieron ustedes con las máscaras ahora, esos los primeros que hicieron
digamos, modo de representar fueron los griegos, ¿ya? Acá hay ejemplos, por ejemplo, de máscaras griegas. Este es súper clásico, no sé si lo han visto, que aparecen dos mascaritas juntas, y una con la cara sonriente y uno con la cara triste, ¿ya? Ese es como el ícono como universal del teatro, y que tenía que ver con eso, porque ellos querían representar historias, entonces tenían que representar personajes, ¿verdad? Entonces, gracias a las máscaras, el ser humano se puede poner en contacto con la fantasía, con lo fantástico, ¿verdad? Porque así podían representar todo lo que ellos quisiesen, ¿ya? En Egipto también habían máscaras, ¿ya? Ahora, en Egipto las máscaras también querían conectar la vida después de la muerte, ¿ya? Entonces, por eso las máscaras se hacían pensando como rito funerario, se ponían las máscaras sobre las personas que ya fallecían, como para prepararlos para poder pasar a su nueva vida, ¿ya? Al principio las máscaras estaban hechas, por ejemplo, como con madera, con telas, con lino, pero después fue transformándose las máscaras egipcias hasta que terminaron a ser inclusive haciendo las máscaras completamente hechas de oro, como las que están aquí. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Ya. El origen de las marionetas y los títeres. ¿Quién conoce o quién ha utilizado o quién ha jugado alguna vez con sus marionetas y con títeres? Todos, ¿cierto? Alguna vez todos hemos tenido una marioneta o hemos tenido un títere, esos que se hacen con las manitos. A ver, chiquillo, el que está jugando, por favor, con esa herramienta de rayar la pizarra, no lo haga, porque así no se puede hacer la clase, ¿ok? Así que, por favor, la persona que está rayando la pizarra, no lo haga. Bueno. Ya, vamos de vuelta. Por favor, chiquillos, eso no está bien porque desconcentra y corta la clase, ¿ya? Así es que, por favor, eso es respeto para la clase, respeto para usted y respeto para el resto de los compañeros que quieren ver la clase. Bueno, así es que, por favor, en esta clase y en ninguna no utilicen esa herramienta, bueno, por favor, ¿ya? Dedito para arriba, ¿sí entendimos? ¿Se entendió? Ya. Entonces vamos a buscar sobre también cuál es el origen de las marionetas y de los títeres. ¿Ok? La palabra títere se cuenta que es de origen griego. ¿Cómo proviene? En esa época, los titiriteros, las personas que movían los títeres, ¿ya? Para ir indicando los movimientos del títere, usaban un pito, un silbato, que sonaba tit, 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 ¿ya? Entonces, como ese sonido era súper representativo, les decían los titiri, titiri, titere, y quedó la palabra como títere, ¿ya? Entonces, se supone que el sonido de ese silbato que usaban los titiriteros proviene de la palabra títere. ¿Ustedes han escuchado hablar de los guiñoles? ¿El guiñol? El guiñol es otra forma de hablar de los títeres de las manitos, ¿ya? Cuando uno habla de títeres, se refiere también a las marionetas esas que son con hilitos, ¿verdad? Las que nosotros hacemos así, vamos moviendo, y de los títeres de dedos, de manos, ¿ya? Que eso se les llaman los guiñoles. Entonces, cuando hablamos de títeres nos referimos a los dos, ¿ya? Entonces, los títeres también se han encontrado, para que vean ustedes que son uno de los juguetes más antiguos de la humanidad.
se han encontrado títeres en tumbas egipcias también, ¿ya? Por ahí se encontraron los primeros títeres en la tumba de una bailarina egipcia que al parecer ella en su presentación de baile también agregaba presentaciones con estos muñecos, con títeres, ¿ya? Para entretener al público. En la India también habían títeres, ¿ya? Cuenta una historia, por ejemplo, una leyenda india, que porque allá hacían títeres muy, muy bellos también, ¿ya? Entonces cuenta un relato hindú que en una ocasión la esposa del dios Shiva creó un títere de mujer que era tan, tan, tan bello que la esposa decidió esconderlo en una montaña, ¿ya? Para que el dios no la viera. Pero así todo un día el dios pasó por la montaña y se encontró con esta marioneta, con este títere, que era una marioneta tan hermosa que el dios Shiva se enamoró de esa marioneta y como era un dios, le pudo dar vida y le dio vida y huyó junto con esta mujer que había surgido de la marioneta para vivir el amor. Y en Grecia también los títeres eran muy famosos, ¿ya? Hacían representaciones en las plazas, porque como les digo, en Grecia también surge el teatro, ¿ya? Entonces, la diferencia, sí, lo particular que había cuando hacían las presentaciones de los títeres en Grecia, es que, a diferencia de otros lugares, en Grecia estaba el escenario donde usaban los títeres, pero además había un gritador, se le llamaba el gritador, que era una persona que estaba afuera, que estaba al lado, y que en voz muy alta iba contando la historia, ¿ya? Contando la acción de los títeres, lo que iba sucediendo. Había entonces en Grecia, además de las marionetas, había un gritador. Por acá hay un ejemplo de las marionetas de esa época, ¿ya? Griega. Entonces, sabemos que las marionetas son estas figuritas, son estos muñecos, ¿cierto?, que sirven para representar obras teatrales, más actualmente, ¿verdad? Y generalmente en las marionetas como que uno actúan como con las voces exageradas, ¿cierto? Actúan como las voces como bien chillonas, ¿cierto? Y a veces también cuando son personajes malos, así como los malvados de la historia, utilizan voces súper graves y que son voces súper exageradas. Las marionetas ayudan mucho a eso, para que puedan como exagerar y representar como de forma más marcada los personajes, las características de los personajes. Son uno de los juguetes más antiguos que existen en la humanidad. Y les voy a mostrar ahora, ¿ya? Porque las primeras marionetas se dicen que se hicieron en China y en la India, ¿cierto? Y las primeras marionetas que se hicieron eran con varitas, ¿ya? Marionetas de varas se le llama, o de varillas, ¿ya? Que son así. Este es un dibujo. Estaba la marioneta, el muñeco, que estaba hecho sobre una vara, que era como más gruesa, y en las manitos tenían puestas varas, entonces la persona, el titiritero, lo que hacía era manipular las varas, ¿ya? Fíjense acá, y esta era una forma que tenían ellos de representar. Se dan cuenta que hay una luz, ¿cierto? Hay una luz, está la marioneta acá, con las varitas, como lo va, bueno, obviamente esta foto es actual, porque en la antigüedad en China no teníamos cámaras para representar, para ver cómo sucedía en ese momento, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo lo hacen actualmente, cómo se acerca a la representación antigua. Ponían una luz, que antes podría haber sido una vela quizás, o una luz un poco más potente, como una fogatita, y ponían estas figuras a contraluz. Se dan cuenta que hay una tela acá. Entonces, lo que producía era esto, lo que se le llaman las sombras chinas. ¿Ustedes han escuchado hablar de las sombras chinas? ¿Alguien? ¿Alguno había escuchado hablar de las sombras chinas? Montserrat, ¿qué habías tú visto? Evangelina, ¿qué habías visto tú de las sombras chinas? Que eran como historias que se hacían. ¿Ya? Historias que se iban contando a partir de estas sombras, ¿cierto?
¿Alguien más Sí. quería comentar? Montserrat, ¿habías visto tú las sombras chinas también? Visto, pero sí sé que son como historias. Ah, ok, ya, también. Sí, fue esta forma, se dan cuenta que por atrás era esto, ¿cierto? Y por adelante se va viendo así, ¿verdad? Las sombras chinas o chinescas se les llama. Que también en hinduismo también se hacían, pero para representar también como temas religiosos también. Y así vamos viendo como distintos resultados que se iban produciendo. Fíjense en los detalles también, en cómo se ponían también como materiales un poco translúcidos para poder ver distintos colores, como con papel de color, como el papel volantín, el papel seda, ese tipo de papeles también se utilizaban, ¿ya? Se pegaban sobre telas para hacerlos más rígidos, también se hacían, fíjense acá, cómo se iban cortando también como entrecortando piezas, entonces quedaban espacios vacíos también, que producían efectos en la luz, ¿ya? Entonces, el teatro en China es súper, súper importante porque ahí también aparecían distintos elementos artísticos, como la música, el canto, ¿verdad? La mímica, la danza, los rituales típicos allá, las artes marciales, ¿ya? Y no solo en China, generalmente como en Oriente, eran súper ricas las representaciones teatrales con marionetas, con muñecos. Después les voy a mostrar un ejemplo final, ¿ya? Y eh, representaban temas como temas filosóficos, temas religiosos, ¿cierto? No solamente eran temas como recreativos infantiles, habían temas que eran también para los adultos, ¿ya? Los adultos también veían estas representaciones chinas, y las hindúes también, ¿ya? Fíjense acá, esto también van haciendo, entrelazando, por ahí hay unas piecitas que parecen que son como especies de hilos también, piezas que también parecen ser metales, ¿ya? Como van utilizando distintos materiales. Esta también, ¿ya? Esta es de la India. Se dan cuenta que hasta es como una pieza completa y lo que se mueve son solamente los bracitos con las varas. Está la vara central, que es la más gruesa, y las dos que son como las más cortitas, las más angostas, ¿cierto? Otro ejemplo también, se dan cuenta que pareciera que están haciendo una representación típica como de un tipo de danza. Otro ejemplo también, de lo que ya hemos visto, es la misma, pero con material metálico al parecer. Y fíjense acá, estas son distintas marionetas chinas, ¿ya? Fíjense en los detalles, en las máscaras. Utilizaban, las varitas van por dentro, pero fíjense cómo utilizaban en la realidad, ¿cierto? Los detalles de las máscaras, ¿ya? Los trajes típicos, los kimonos, los trajes con los que vestían los varones también. Fíjense acá, esta es como el dibujito visto desde dentro de cómo se manipulaban las sombras, las marionetas de vara, que estas obviamente ya no son las que se ponen tras como en las sombras, sino que van hacia adelante, ¿cierto? Como en primer plano. Ya están adelante en el escenario y las personas que manipulan son las que están atrás, generalmente vestidas de negro para que no las vean, ¿cierto? Veamos los detalles acá también. Fíjense en la calidad también de las telas, de los personajes, probablemente las cabezas puede que las hayan hecho grabadas talladas en madera, ¿cierto? Y las telas eran bordadas, son unas verdaderas obras de arte. En la Edad Media también habían, ¿cierto? Representaban los combates de los caballeros, las conquistas de los castillos, todas estas historias épicas medievales estaban representadas a partir de los títeres, ¿ya? Que funcionaban así también como sobre una mesa y en los mesones, y también hacían distintas cosas como malabarismos, acrobacia, entonces los titiriteros eran como personajes los relacionaban también como con personajes de circo en la Edad Media, ¿ya? Que iban con toda su implementación siempre por la calle paseando, se dan cuenta que agregaban música también, de las representaciones de la Edad Media, además de los títeres. Acá también hay otro ejemplo de dibujos, son todos dibujos, claro, porque en esa época no se podían sacar fotos, ¿verdad? Ya.
Y les quiero mostrar, veamos si se puede ver. Se pregunta, ¿se escucha la melodía? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Les voy a Sí. mostrar un videíto que es sobre un estilo de títeres clásicos de Vietnam, ya se llaman los títeres de agua. Veamos de qué se trata, por favor. ¿Se dan cuenta que son como aves que están danzando? Hombres pescando en sus balsas. Ok. ¿Qué les parece? ¿Habían visto esto antes? No. Se llaman los títeres No. de agua de Vietnam. Ya no solo en Vietnam, en otros lugares también se hacían estas representaciones con títeres en agua. ¿No lo he visto antes? Los manejan es desde atrás. Se fijan que habían como unas totoras, unos toldos atrás, y las personas que manipulan están atrás con unos alambritos que van por debajo del agua. Ellos para manejarlo tienen que estar también debajo del agua, ¿ya? ¿Y por qué son de agua? Porque en esa época mucha parte del día a día de la vida lo hacían en las siembras de arroz, por ejemplo, que el arroz crece como en humedales, en lugares en donde están, digamos, cubiertos de agua, ¿ya? Entonces para ellos el agua también es súper representativa, ¿ya?
esto es, bueno, por una parte de eso, chiquillos, quería mostrarles sobre distintas opciones y orígenes que tienen que ver con lo que estamos viendo para poder ir representando. Hoy día no voy a dejarles plantear una actividad, eso sí, les pido, empiecen a buscar materiales de reciclaje, en la casa, telas, papeles, cartones, lo que ustedes tengan para poder después construir algo, ¿ya? Papeles de colores, puede ser cartulinas, telas, un calcetín guacho, por ahí también les puede servir, pero lo que me importa esta semana es que se pongan al día con las tareitas, ¿ya? Uy, Las que estamos viendo, atención chiquillos, estoy hablando, por favor. Las tareas que vimos, recuerden que después de la guía se hizo una actividad en la que, por ejemplo, a ustedes se les pidió hacer el muestrario de texturas. Hay varios que ya lo subieron, pero les recuerdo a los que no, que ya debieran estar en la página, ¿ya? El muestrario de texturas, ¿ya? El personaje que representaba un evento de la naturaleza, ¿se acuerdan? Por ahí que alguien hizo la mujer arcoíris, hicieron el hombre del volcán, crearon distintos personajes, eso también tiene que estar, ¿verdad? También, obviamente, la máscara de ahora, y la historia el dibujo que hicieron de la escena de Kai Bilú y Tren Tren Bilú, la escena que más les gustó, ¿se acuerdan? Eso también tiene que estar. ¿Ya? ¿Alguna duda con las tareas? ¿Alguna? Montserrat, pucha, no alcanzamos, pero la próxima semana, ¿te acuerdas? Es que me gustó mucho la historia que leí sobre ese lobo. Yo no la conocía. ¿Ya? Y chiquillos, ¿eso alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Entonces, ¿cuál es la misión de esta semana? La misión de esta semana justamente ponerse al día las tareas. es tener al día las tareas, ¿ya? Ponerse al día con las tareitas, ¿ya? Para que puedan tener tiempo para... ¿ya? La fotito con su nombre, por favor. Por ahí me suben sin nombre, la fotito con su nombre y a qué actividad corresponde. Un minuto, queda un minuto. Por eso me empiezo a despedir, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Eso, chiquillos, por favor, nos ponemos al día, que les vaya súper Menos de un minuto. Ana, que les vaya muy, muy bien, y nos vemos, ¿ya? Que les vaya súper, cuídense mucho. Háganle caso a los papás y a la mamá. ¿Ya? Ya, chao. Adiós. Adiós. El Francisco se puso Javito 200 piñata. Que les vaya muy bien. No, soy el Francisco, solo que mi hermano es Javier.